En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Qué distinto hubiera sido el destino de Colombia si se hubieran cumplido ciertas reglas de juego y se hubiera permitido que fuera presidente Rafael Nieto Loaiza. Qué distinto fuera nuestro destino. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, muy generoso usted conmigo. No, señor. Me duele Colombia y como me duele Colombia diré eso una y mil veces más. Qué distinto fuera nuestro destino. Doctor Nieto Loaiza, llegan estas elecciones. No hay garantías de que puedan ser elecciones tranquilas, pacíficas, donde el pueblo libre y soberanamente diga quiénes serán sus mandatarios regionales. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre el particular, doctor Nieto? Doctor Londoño, primero tal vez resaltar algunos factores que influirán inevitablemente sobre las elecciones. Una, en el proceso de fortalecimiento de los grupos armados que este gobierno ha impulsado, hay que reconocer que hay alrededor de 400 municipios a lo largo y a lo ancho del país, en los cuales esos grupos armados no solamente ejercen influencia, sino que tienen control y donde el voto no será libre. Será un voto con el fusil en la nuca. Y eso, por supuesto, es sumamente grave porque estamos diciendo que algo menos del 40% de los municipios del país votarán bajo el miedo que esos grupos violentos imponen. Para nada ayuda, por supuesto, un supuesto cese al fuego bilateral que en realidad solo paraliza a la fuerza pública y que le permite a los grupos violentos seguir delinquiendo. Ahí hay un primer factor. El segundo, la influencia del narcotráfico, desatado como está también en este gobierno, que también en este tema tiene un conjunto de políticas que solo impulsan, favorecen a los narcotraficantes. El dinero del narcotráfico en sus áreas de influencia, en los enclaves que hay a lo largo y a lo ancho del país de coca, tendrá sin duda un impacto en estas elecciones y afectará también el voto libre. Esos dos factores, el de la influencia del narcotráfico y los grupos armados violentos que se alimentan mutuamente, no tengo duda, afectarán los resultados en buena parte del territorio nacional. Eso primero. Segundo, un manto de duda que afecta a muchos ciudadanos en relación con la transparencia del proceso electoral y la neutralidad del árbitro de ese proceso, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchos colombianos tienen, en mi opinión, además, con justa razón, dudas sobre la transparencia del registrador y sobre si la ausencia de esa transparencia en el registrador puede afectar o no los resultados del proceso electoral. Uno, sin embargo, podría hacer un matiz en este punto en particular diciendo que es irónicamente, paradójicamente, más fácil el fraude en los procesos nacionales que en los de las elecciones regionales, porque en las elecciones regionales el control sobre el voto es más directo por todos aquellos interesados en gobernaciones y alcaldías, que es donde se produce o se puede producir el grueso del fraude. Pero no hay duda tampoco de que hay una duda sobre lo que la
registraduría en cabeza de este registrador puede o no significar como árbitro del proceso. Hay un tercer elemento que creo que pesa, doctor Londoño, que es la participación del gobierno nacional en estas elecciones, que en mi opinión ha sido descarada. Voy a dar 3 ejemplos de esa participación. Las reuniones que hizo Petro en distintas localidades en Bogotá con la intención de fortalecer la candidatura de Gustavo Bolívar. 1. 2. La, comillas, denuncia de la Secretaría de Transparencia de Presidencia contra una compañía del Grupo Char en Barranquilla. Denuncia que desmontó rápidamente ese grupo, mostrando que no era verdad que realizara operaciones en moneda extranjera y con otros países, en particular con México, y que por tanto las denuncias no podían ser ciertas. Pero que la Secretaría de Transparencia haya hecho esa denuncia en estas circunstancias, en mi opinión, es un claro gesto de participación en política por parte del presidente. Y uno tercero en el cual además obtuvo resultados, que fue la declaración de Petro pidiendo que se tomaran en cuenta, se contaran los votos de aquellos candidatos suspendidos por el Consejo Nacional Electoral, pero que están en los tarjetones. Esa declaración, sobre todo, iba dirigida a buscar que se contaran los votos de un conjunto de candidatos cercanos al gobierno de Petro o del pacto histórico que habían sido suspendidos por el Consejo Nacional Electoral. Son 3 ejemplos de cómo el gobierno ha participado directamente de este proceso y ha buscado influir en él. Y creo que además, por tanto, ese efecto se notará de alguna manera en el resultado electoral. Habría que agregar, doctor Londoño, un par de comentarios sobre lo que creo en todo caso van a ser los resultados finales. Uno primero, me parece que al gobierno de Petro y al pacto histórico le va a ir muy mal. No veo candidatos ganadores de la izquierda en ninguna de las ciudades capitales. La izquierda va a perder en Bogotá, la izquierda va a perder en Medellín, la izquierda va a perder en Barranquilla, la izquierda va a perder en Cartagena, la izquierda va a perder en Bucaramanga. Y además, y contrario a lo que algunos piensan, creo también que va a perder en Cali. No porque vaya a ganar Eder, que no lo sé, sino porque no veo que, contrario a lo que se dice, Roberto Ortiz, el Chontico, sea un candidato de Petro. Es un candidato que tiene algún apoyo de algún sector del pacto histórico, pero yo no me atrevería a decir, ni mucho menos, porque además creo que no corresponde a la realidad, que el Chontico, que Roberto Ortiz sea un candidato de Petro o del pacto histórico. Eso no corresponde a la realidad. De hecho, Roberto Ortiz fue el candidato hace 4 años del Centro Democrático para la alcaldía de Cali. De manera que van a perder todas las grandes capitales, doctor Londoño, incluyendo las 3 que tenían, más importantes además del país, que eran Bogotá, Medellín y Cali. Y creo que eso va a afectar al gobierno porque de alguna manera se leerá como un plebiscito sobre su gestión y que por tanto se entenderá que ha perdido ese plebiscito. Es decir, va a haber una lectura de rechazo en los resultados a la gestión de Petro. Y el segundo resultado, paradójico también, es que tampoco le irá bien al Centro Democrático, que en buena parte del país no tuvo siquiera candidaturas propias. Difícil encontrar una ciudad importante donde uno puede decir que el candidato del Centro Democrático sea el ganador. El Centro Democrático va a ser parte de algunas de las coaliciones ganadoras, pero no va a tener candidatos propios ganadores, ni en las grandes ciudades ni para las gobernaciones.
De manera que uno podría sostener que pierde la izquierda extrema y el gobierno de Petro, pero pierde también el centro democrático. Ambos, Pacto Histórico y Centro Democrático, se pondrán en la tarea de tratar de identificar triunfos en pequeños municipios, en consejos y en asambleas para mostrar que sus resultados fueron mejores de los que realmente lo son. Mucho voto útil, doctor Londoño, mucho voto útil, con algunas preguntas todavía presentes sobre resultados, en particular en las gobernaciones. Antioquia quizás la más importante, donde si no hay un esfuerzo de unión entre Luis Fernando Suárez y Andrés Julián Rendón, muy seguramente pueda ganar Luis Pérez. Por cierto, con el apoyo del petrismo. Y un último comentario, doctor Londoño. Es posible que a pesar de que hubo reforma constitucional que permite la segunda vuelta en Bogotá, paradójicamente no la haya. Esa reforma que entra a operar en estas elecciones cambió la dinámica en la ciudad, porque impide que se gane, como ha sido tradicional en las últimas 2 décadas en la ciudad, con votaciones del 30 al 35%. Exige que se pueda ganar solo con mayoría absoluta en segunda vuelta o con 40% más un voto por el candidato y 10 puntos de ventaja sobre el segundo en primera. Y digo que es paradójico porque es posible que Carlos Fernando Galán gane en primera vuelta, que tenga efectivamente más del 40% de los votos y 10 puntos de ventaja o más sobre el segundo, que seguramente será Gustavo Bolívar. Y eso va a ocurrir, curiosamente, porque la gente quiere evitar una segunda vuelta y el riesgo de que Gustavo Bolívar pueda crecer en esa segunda vuelta. Yo no encuentro que esa expectativa sea real, es decir, no veo ninguna posibilidad de que en segunda vuelta Gustavo Bolívar pueda ganar. Creo que quienes especulan con esa posibilidad se equivocan. Me parece incluso que si hay una segunda vuelta entre Galán y Bolívar en Bogotá, la distancia porcentual será mucho mayor que la que habrá ahora en esta primera vuelta, porque el grueso del voto que no va por Carlos Fernando Galán es un voto que se va a pronunciar en contra de Gustavo Bolívar en segunda. Pero lo particular es que he visto un creciente fenómeno de voto útil pensando ese voto que hace un bien a la ciudad si evita la posibilidad de que Gustavo Bolívar pase a segunda. Yo diría que aquí lo curioso es que si en realidad se quiere un voto útil, lo que habría que hacer es votar por Oviedo para que Oviedo fuera el segundo y por tanto concejal de Bogotá y no lo fuera Gustavo Bolívar. Pero fíjese usted, doctor Londoño, yo estaba absolutamente convencido de que habría segunda vuelta en Bogotá y hoy las encuestas muestran que es posible que quizás no lo haya. Eso lo dicen. Carlos Fernando Galán tiene 41% de la intención de voto. Si las encuestas aciertan, que no siempre lo hacen, nos escaparíamos de una segunda vuelta de todas maneras conflictiva, controversial y peligrosa en muchos sentidos. No porque crea que ganaría Gustavo Bolívar, sino porque creo que la campaña sería extremadamente costosa para la tranquilidad de la gente de Bogotá. Pues doctor Rafael Nieto, imposible un análisis más cuidadoso, más riguroso que el que usted ha hecho de estas elecciones. Cuidado, pero ya no es tiempo de cuidados tal vez. Las cartas están echadas y en gran parte del país, el doctor Nieto dice que en el 40% de los municipios del país, los triunfadores son los que tengan el fusil para poner en la nuca del elector. Los narcotraficantes, las guerrillas, los bandidos de todos los pelambres serán los que se impongan en unas regiones que no tienen y que no pueden tener protección del ejército como lo hemos comprobado.
A los soldados los secuestran, a los soldados se les roban la ropa y la comida, hacen lo que les da la gana, pero los soldados de Colombia no tienen mando, no tienen unidad, no tienen vocación de lucha y no sabrían por qué luchar. Doctor Rafael Nieto Loaiza, pues Dios nos tenga de su mano, pero qué riguroso el estudio que usted ha hecho sobre la situación en Colombia, que mucho le agradecemos en vísperas de estas elecciones, doctor Nieto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Londoño. Muy buenos días para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Sí lo escucharon, ¿no es cierto? 40% de los municipios del país pueden ser elegidos con un fusil en la nuca de los electores. Eso es lo que está pasando en Colombia. Perdimos la soberanía, los dueños del juego